Lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras las multitudes seguían a Jesús, el eco de su nombre resonaba en cada rincón de las aldeas, su fama se extendía como fuego en rastrojo seco. Los corazones anhelantes se reunían en torno a él, buscando sanidad, respuesta o simplemente un destello de esperanza en medio de sus aflicciones. Entre ellos se encontraba una mujer, afligida por un flujo de sangre que la había hecho impura por muchos años. Su vida había sido un continuo sufrimiento, y al escuchar de aquel maestro, se atrevió a acercarse. Si tan solo toca su manto, seré sanada, pensó en su corazón, recordando las palabras de Isaías, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, Isaías 53, 4. Con determinación, se abrió paso entre la multitud, temblando de miedo y de fe al mismo tiempo. Cuando finalmente tocó el borde del manto de Jesús, una corriente de poder fluyó a través de ella. Al instante, sintió que la fuente de sangre se detuvo, en ese momento, Jesús se detuvo. Una mirada intensa recorrió a su alrededor. ¿Quién me ha tocado?, preguntó, y sus discípulos, confundidos, respondieron, Maestro, la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Jesús, sin embargo, sabía que algo extraordinario había ocurrido. Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí, Lucas 8:46. La mujer, temiendo y temblando, se acercó y se postró a sus pies, confesando lo que había hecho. Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús, llenándola de paz. Ve en paz y queda sana de tu mal, Marcos 5:34. Mientras se libraba esta escena de compasión, un mensajero se acercó a Jairo, el jefe de la sinagoga, con su rostro sombrío. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. El aire se volvió denso y un silencio inquietante cubrió el lugar. Pero Jesús, escuchando esas palabras, miró a Jairo y le dijo, no temas, cree solamente, y serás salva, Lucas 8:50. Estos momentos entrelazaban las vidas de los que estaban sedientos de lo divino y aquellos que enfrentaban la oscuridad. La mujer con el flujo de sangre y Jairo, un hombre a quien la muerte había arrasado, se hallaban al borde de un milagro. Ambos cautivos de sus respectivos sufrimientos, pero ambos también en el camino hacia la transformación. Al llegar a la casa de Jairo, la escena era desoladora, los llantos y lamentaciones inundaban el aire. Jesús, en su compasión divina, les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme, Lucas 8:52. Las risas burlonas de quienes no creyeron lo que él decía eran un grito desesperado del mundo ante lo sobrenatural. Pero Jesús, lleno de autoridad, entró en la habitación, tomando a la niña de la mano, le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y, sorprendentemente, la vida regresó a su cuerpo. Su aliento se reintegró, y ella se levantó como si hubiera despertado de un sueño profundo. Así, el poder del Señor se manifestó una vez más, y el eco de su gloria llenó el lugar. Mientras la noticia se esparcía, la gente quedó asombrada por lo que Jesús había hecho. La fe de aquellos que buscaban su rostro se convirtió en testimonio de su obra. Sin embargo, lo que aún no sabían es que la trama de la salvación estaba por desplegarse de maneras que nunca imaginaron. ¿Qué más podría hacer Jesús? ¿Qué otros milagros se avecinaban en el horizonte? Las corazas del tiempo se desgastaban y el plan soberano de Dios comenzaba a revelarse. Aquellos que se quedaran vigilantes y dispuestos a creer se encontrarían ante maravillas que cambiarían el curso de la humanidad. ¿Estás preparado para lo que viene? Mientras la multitud se dispersaba, los murmullos sobre el milagro de la niña revivida aún resonaban en cada rincón de los corazones asombrados. Todos hablaban de Jesús, el Maestro de Galilea, cuya fama había llegado a abrir los cielos con su autoridad y compasión. Entre esos susurros había también un hombre, ciego desde nacimiento, que se sentó a los bordes del camino, sumergido en la oscuridad de su existencia. Su nombre era Bartimeo. Hijo de David, ten compasión de mí, clamó Bartimeo, al oír que Jesús pasaba cerca.
La multitud, inicialmente compasiva, le reprendió para que callara, pero aquello avivó su fe. Mucho más, gritó, su voz resonando con la fuerza de un alma que no se dejaría silenciar. Hijo de David, ten compasión de mí. Marcos 10:47, al escuchar el clamor persistente, Jesús se detuvo. ¿Qué quieres que te haga?, preguntó, su mirada fija en el hombre que había desafiado la multitud. Bartimeo, con un corazón lleno de esperanza, respondió, Maestro, que recobre la vista. Marcos 10:51. Jesús lo miró con amor y le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Marcos 10:52. En ese mismo instante, Bartimeo sintió como si el mundo se abriera ante él, colores vibrantes y formas nítidas llenaron su visión, y comenzó a seguir a Jesús, glorificando a Dios. Mientras la fe de muchos se convertía en milagro, otro desafío surgía en el horizonte. En una aldea cercana, un joven llamado Lázaro cayó gravemente enfermo. Su hermana María, al ver su sufrimiento, recordó los milagros que Jesús había realizado. En su desesperación, fue a buscarlo, gritando, Señor, el que amas está enfermo. Juan 11:3. Jesús, a quien conocía tanto el amor como el dolor, recibió el mensaje y esperó 2 días más antes de partir hacia Judea. Al llegar, encontró a Lázaro ya en la tumba, y tristeza envolvía a aquellos que lo amaban. María, al ver a Jesús, cayó a sus pies, clamando, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:32. La profunda compasión de Jesús hizo que su espíritu se conmoviera, y entonces, el Salvador lloró. Juan 11:35, no solo se trataba de la pérdida de un amigo, sino de un acto divino que estaba por desatarse. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11:40, le recordó Jesús a Marta, la hermana de Lázaro. Y con solemnidad, se acercó a la tumba, donde el pueblo lo rodeaba expectante. Lázaro, sal fuera, clamó Jesús con voz poderosa. Instantáneamente, el muerto salió envuelto en vendajes, mostrando que la esperanza siempre reposa en la fe. Juan 11:43-44. La multitud, atónita por el milagro de resurrección, comprendió que no solo era la vida de Lázaro lo que se restauraba, era un anuncio de la victoria del Señor sobre la muerte y el pecado. En la esencia de cada milagro, el propósito divino se hacía evidente, no solo traer sanidad o vida física, sino también abrir los corazones a la verdad eterna del Mesías, y así, mientras la historia continuaba desplegándose, las sombras se reunían sobre la senda del destino. Lo que aún no sabían era que la verdadera gloria de Dios estaba a punto de revelarse de una manera indescriptible, llevándolos a un plano de redención más profundo y trascendental. Aquellos que observaran desde lejos experimentarían un encuentro que los llevaría a cuestionar la naturaleza de su propia fe. ¿Estamos listos para enfrentar la maravilla del sacrificio que nos transformará para siempre? Mientras los ecos del milagro de Lázaro llenaban el aire, la atmósfera en Judea se tornaba tensa y electrizante. La noticia de la resurrección había viajado rápidamente, despertando tanto asombro como sospechas. Los fariseos y sacerdotes, temerosos del poder creciente de Jesús, comenzaron a conspirar contra él. En secreto, se reunieron bajo la sombra de la noche, discutían cómo silenciar a aquel que estaba robando su autoridad. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Juan 11:48. Mientras tanto, Jesús continuó su camino, con sus seguidores cada vez más entusiasmados. Aquellos que eran testigos del milagro de Lázaro no podían contener sus alabanzas. Él es el Mesías. El Hijo de Dios, decían con fervor, mientras otros emocionalmente titubeaban, añadiendo murmullos de duda. Pero él, con un corazón sereno, sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. A medida que se acercaba a Jerusalén, la tensión se profundizaba. Los discípulos sintieron un cambio en el ambiente, un crisol de emociones entre la esperanza de un Salvador y el temor de la confrontación divina que se avecinaba. «Vas a Jerusalén»,
preguntaron con preocupación y asombro. Jesús, en silencio, sabía que cada paso lo acercaba no solo a la ciudad, sino a su propósito divino. A la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado, Juan 12:23, como estaba profetizado. Al entrar en Jerusalén, fue recibido con gritos de júbilo. Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Lucas 19:38. Las palmas se agitaban en el aire como testigos de la entrada triunfal del Rey. Pero Jesús, sabiendo que dentro de pocos días esa misma multitud clamaría por su crucifixión, sentía la dolorosa carga del futuro que estaba dispuesto a abrazar. Esa noche, mientras se retiraba a Betania, las palabras de un antiguo salmo resonaron en su corazón: la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118, 22. Era un eco de la traición que venía y del sacrificio que sería necesario para la redención de la humanidad. En la quietud de la oscuridad, mientras oraba, Jesús sabía que la gloria de Dios se manifestaría de manera indescriptible en los días por venir. Su sacrificio traería luz y salvación a todos los que creyeren en su nombre, pero también provocaría un enfrentamiento con poderes de las tinieblas, desencadenando la más profunda batalla espiritual que jamás se haya librado. Las horas se deslizaban y el día de la traición se acercaba. Los discípulos se reunieron alrededor de él, llenos de incertidumbre. ¿Qué haremos cuando él sea entregado a los romanos? Sus corazones, ávidos de respuestas, solo recibieron la calma que emana de su Maestro. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea desechado, pero al tercer día resucitará. Lucas 9:22. Así, la cruz se erguía en el horizonte, representando tanto el fin como el comienzo. Aquellos que lo seguían no podían comprender por completo la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, ni el amor que los mantenía unidos a él. Pero el misterio del sacrificio y la redención ya estaba siendo tejido en los cielos. Con la mirada en su propósito, Jesús caminaba hacia la hora de su glorificación, convencido de que el plan soberano de Dios estaba por revelarse en su plenitud. La promesa de salvación se acercaba, pero muchos aún tendrían que enfrentar su propia incredulidad ante el milagro de la fe que les cambiaría para siempre. ¿Cómo responderán ahora a la verdad que está por ser revelada? ¿Están listos para enfrentarse al sacrificio que les brindará una vida nueva? La respuesta se desvelaría en el momento más oscuro, cuando la luz del mundo se entregara por completo. Mientras la noche en Betania se adensaba, Jesús sabía que los días de aparente calma estaban contados. La luna brillaba tenuemente, y en su luz, las sombras de traición y sacrificio danzaban en su mente. Con cada latido de su corazón, el peso del destino se tornaba más palpable. Sus discípulos, incapaces de entender la profundidad de su misión, se congregaban en un círculo apretado, sus miradas reflejando tanto confianza como temor. Al amanecer, Jesús tomó la decisión de ir al templo. Hoy mostraré la verdad, susurró a su alma, y al entrar, vio a los mercaderes y cambistas, cuyos gritos ofrecían alivio económico, sin comprender el verdadero costo de sus transacciones. La ira santa se encendió en su pecho, y con una acción que resonó como un trueno, derribó las mesas. Escrito está: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Mateo 21:13. Las palabras reverberaron entre las paredes, llenando el aire de un temor reverente. Los sacerdotes y líderes, ya inquietos por el influjo de Jesús, se acercaron con rostros cenicientos, buscando atraparlo con sus preguntas. ¿Con qué autoridad haces esto?, le retaron. Jesús, en su infinita sabiduría, les devolvió la pregunta que desarmaría su trampa: ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Mateo 21:25. Ellos, temerosos de la multitud que los sostenía como palmeras ante el viento, no pudieron responder. Los murmullos del pueblo se convirtieron en una oleada de preguntas, evidentemente intrigados por la demostración de poder de Jesús. El mensaje de redención comenzaba a fluir como un río, tocando el corazón de aquellos que estaban hambrientos de verdad.
Jesús, viendo sus caras iluminadas por la esperanza, comenzó a hablarles en parábolas, revelando los secretos del reino. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Mateo 22:2. Sin embargo, la Trinidad del poder de la religiosidad, la política y los templos se reunía en un consejo sombrío, entre susurros y amenazas. No podemos dejar que continúe este alboroto. Le haremos caer en sus propias palabras, dijeron. Con redes tejidas de malicia, enviaron a sus discípulos y a los herodianos a preguntarle, ¿es lícito dar tributo al César, o no? Mateo 22:17. Pero él, con la sabiduría divina que siempre lo caracterizaba, tomó una moneda y preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Mateo 22:20. Ellos respondieron, del César. Y él, mirando más allá de la situación, sentenció con ternura, pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. La multitud, ahora fascinada, sabía que había encontrado a un líder como ningún otro, uno que les ofrecía tanto la verdad como esperanza. Jesús, viendo la fe germinar en los corazones, comprendía que en medio de la traición y los complots, una transformación divina estaba tomando forma. La fe de esos hombres y mujeres estaba comenzando a despertar, y su corazón latía con la certeza de que pronto verían su salvación, más ante la oscuridad que se acercaba. Jesús sabía que el sacrificio estaba aún en la línea del tiempo. Todavía hay más que se revelará, pensó. Un grito cósmico resonaba en su interior, uniendo cada momento de dolor y traición en su propósito sagrado. Al ocaso del día, mientras se dirigía de regreso, una voz interna le reveló la profundidad del amor del Padre. Este es el camino que se ha trazado, y hay aún un misterio en la cruz que se manifestará. Esperanza y temor se entrelazaban, mientras el plan soberano de Dios se encaminaba hacia su culminación. ¿Qué nueva revelación traería el sacrificio? La cruz estaba a la vista, y la humanidad estaba a punto de ser sorprendida por una verdad divina que transformaría su destino, una verdad que cambiaría todo para siempre. Mientras el sol comenzaba a descender, Jesús se retiró a un lugar solitario cerca de los olivos, un espacio donde el murmullo del viento parecía susurrar secretos del cielo. Sus discípulos, nerviosos, lo siguieron cautelosamente, sintiendo la tensión en el aire. Algo grande estaba por ocurrir. La cercanía de la Pascua hollaba los corazones de todos, generando anticipación y temor. Mirad, los días se acercan, dijo Jesús, su voz solemnemente cargada con un mensaje que más que un aviso era una invitación a la reflexión. Seré entregado en manos de los hombres, y sufriré mucho. Las palabras cayeron pesadamente sobre el grupo, quienes no sabían cómo procesar tal predicción. ¿Por qué hablas así, maestro?, preguntó Pedro, la preocupación dibujada en su rostro. No dejaré que te ocurra mal alguno. Pedro, no entiendes el propósito que se lleva a cabo. No solo yo debo sufrir, también vosotros seréis discípulos del sufrimiento, respondió Jesús con ternura. Pero en este sacrificio habrá revelación y luz. El tiempo se acerca para que todo lo que ha sido profetizado se cumpla. ¿Acaso no fue escrito que el Mesías padecería antes de entrar en su gloria? Lucas 24:26. Los corazones de los discípulos luchaban entre la incredulidad y la tristeza. Este no era el camino que esperaban seguir. La esperanza de liberación estaba fresca en sus mentes, y en ese instante, el concepto del sacrificio pareció incompatible con la expectante promesa de salvación. Esa noche, Jesús se retiró aún más lejos, subiendo a la cima de un monte. La luna iluminaba el camino mientras se arrodillaba en oración, exprimiendo su alma al Padre. Si es posible, pase de mí esta copa, clamó, su angustia intensa reverberaba en su ser. Sin embargo, el eco de su súplica finalizó con resignación, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22:42. En ese momento de vulnerabilidad, los ángeles vinieron y le fortalecieron, recordándole la magnitud de su misión. Al amanecer, Jesús volvió para hallar a sus discípulos dormidos. ¿No habéis podido velar conmigo ni una hora?
Les preguntó, y su tono reflejaba la profundidad del compromiso espiritual que se les había ofrecido. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Mientras los ecos de su voz aún flotaban en el aire, el silbido de la traición comenzó a resonar. Judas Iscariote, impulsado por el deseo de oro y el miedo a lo desconocido, se acercaba con un grupo armado, las antorchas iluminando su rostro con una mezcla de resolución y horror. Aquel a quien yo bese, ese es, prendedle, había acordado. Cuando Judas se acercó a Jesús, la multitud seguía sus pasos. Rabí, dijo mientras lo abrazaba y sellaba la traición con un beso. Las letanías de temores y traiciones ensombrecía el amor que Jesús había compartido. Amigo, ¿a qué has venido?, contestó el maestro, su mirada profunda y serena, fijada en Judas, invitándolo a entender la gravedad de su acción. Aquel instante, marcado por el brillo de las antorchas y la traición, se convirtió en el preámbulo del dolor y el sacrificio. Jesús sabía que yet había más que se revelaría en el oscuro camino hacia la cruz. En medio de la confusión, la esperanza no había desaparecido, porque incluso en el momento más sombrío, el plan soberano de Dios se iría desvelando, un plan que, aunque cercenado por la traición, produciría una redención gloriosa. Preparados están para lo que está por venir, murmuró, mientras el peso del futuro se apelmazaba sobre sus hombros. Así comenzó la mayor historia de transformación que la humanidad había conocido. ¿Cuál sería la revelación que surgiría de esta traición? La cruz se convertía en un altar, y en el sacrificio, la humanidad aguardaba ansiosamente la luz de la resurrección. Mientras las sombras de la noche envolvían el jardín de Getsemaní, la atmósfera se tornaba densa, cargada de presagios inquietantes. Jesús, mirando a su alrededor, veía a los soldados acercarse con sus antorchas y espadas. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que el momento de la entrega se había decretado, tal como se había profetizado. Los discípulos, aún aturdidos por el beso traidor de Judas, comenzaron a reaccionar. Maestro, hemos de luchar, clamó Pedro, desenfundando su espada con determinación. Sus ojos mostraban la confusión y la inquietud de un hombre que intentaba proteger a su líder en ese tiempo de oscuridad. Fuerza y valor, oh Pedro, dijo Jesús suavemente, ¿no sabes que el que empuñe la espada, a espada perecerá? Mateo 26:52. En ese instante, Jesús tomó la mano de Pedro, mirándolo a los ojos, y su verdadera fuerza comenzó a desplazar la cercanía de la muerte. ¿No he de beber la copa que el Padre me ha dado?, preguntó, sugiriendo que su sufrimiento era parte del plan soberano. Sabía que debía enfrentar lo inimaginable, pero el camino del sacrificio estaba preparado desde el principio de los tiempos. El grupo de soldados, abrumado por la incertidumbre, enfrentó al Maestro. Cuando Jesús se acercó a ellos, una presencia celestial pareció llenar el jardín. ¿A quién buscáis?, preguntó con autoridad, y al pronunciar aquellas palabras, sus captores retrocedieron, caídos ante su poder. Los hombres temblorosos comprendieron que estaban ante algo más que un simple líder de una secta. El eco de su voz resonaba con la verdad de aquel que es el gran yo soy. Los discípulos vieron esto como una oportunidad. Señor, hazlo una vez más, clamó otro de los seguidores, ansioso por ver el milagro de la liberación. Pero Jesús les dijo, este es el momento de su juicio, la hora en que la oscuridad prevalecerá, pero no temáis, porque mi paz os dejo. Juan 14:27. Mientras los soldados lo arrestaban, todos los ojos estaban fijados en Jesús. La desesperación empezaba a brotar entre sus seguidores. En su corazón, Jesús sabía que no solo estaba siendo entregado a la muerte, sino que cada latido de su ser resonaba con el amor infinito de Dios por la humanidad. La traición de Judas, el miedo de los demás, todo formaba parte del gran plan que Dios había orquestado desde la creación. Cuando Judas vio que Jesús fue arrestado, el remordimiento lo consumió y corrió hacia los sacerdotes. He pecado al traicionar sangre inocente, exclamó en agonía, pero fue demasiado tarde.
el velo de la traición caía sobre él y la condenación abrazaba su corazón. El miedo se apoderó de los discípulos, dispersándose como ovejas sin pastor. Pero en medio de la tormenta, Jesús continuaba firme, la luz del mundo, llevando el peso del pecado del mundo sobre sus hombros. La profecía que había anticipado este sacrificio comenzó a tomar forma. Vean, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, resonaba en cada rincón del jardín. Mientras se retiraba con los soldados, un silencio asombroso se estableció. En su partida, sonó una invitación: he aquí, lo que parece muerte será vida eterna. Mientras el alba comenzaba a romper el cielo, Jesús sabía que la cruz aguardaba, pero sabía también que la historia no acabaría en la oscuridad de ese momento. Era el inicio del cumplimiento de lo que estaba escrito, un plan divino que culminaría en la más gloriosa victoria. ¿Estás listo para ser parte de este milagro de transformación?, murmuraba en su corazón, ofreciendo esperanza a todos aquellos que aún no habían comprendido. El velo que cubría el entendimiento humano empezaba a desgarrarse. La mayor revelación del amor de Dios estaba por ser desatada. No todo estaba perdido. En mi desesperación encontrarás la salvación, resonó en cada discípulo. La gran revelación del sacrificio estaba a punto de ser conocida, y el mundo aguardaba ansiosamente la gloriosa victoria que se manifestaría después. A medida que los hombres de la guardia avanzaban con Jesús, el aire se tornó más pesado. Los discípulos, desorientados y atemorizados, se dispersaron en busca de seguridad. Pedro, aún ardiente de valentía, mantuvo una distancia sigilosa, dispuesto a observar y a separar la duda de la lealtad. El alto sacerdote, Caifás, observaba desde su posición, arrogante y ansioso por cumplir su plan de deshacerse de aquel que había desafiado su autoridad. Se le había dicho que un hombre había venido a cambiar el rumbo de la historia con sus enseñanzas, y ahora lo tenía en su poder, pero no sin un precio. Era la violencia de la noche lo que podía desatar la ira de aquellos que consideraban que actuaban en nombre de Dios. Mientras tanto, Jesús, rodeado de las sombras de su captura, caminaba firme. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, había dicho, Mateo 26:45, y cada paso resonaba en la realidad profética. La multitud lo llevó a través de las calles, la noche se tornaba densa con murmullos de desprecio y burla. Sus ojos, que brillaban con compasión, no mostraban miedo, eran las ventanas de un alma que sabía que la redención estaba cerca. Mientras se aproximaban a la casa del sumo sacerdote, una voz quebrada resonó: tú eras uno de ellos. ¿No eres tú también de los discípulos de Jesús? La mirada de Pedro se encontró momentáneamente con la de Jesús, quien, a pesar de su captura, proyectaba una paz sobrenatural que contrastaba con el tumulto que lo rodeaba. No lo conozco, respondió Pedro, su voz apagándose en un intento desesperado de encubrir su verdad. El eco del canto del gallo llenó el aire, y en ese instante, Jesús, al girar su cabeza, encontró a Pedro. Sus miradas se cruzaron nuevamente, y el peso de la traición que había brotado en el corazón de Pedro lo consumió. Y el Señor volviéndose volvió y miró a Pedro. Lucas 22:61. Aquel momento atravesó el alma del pescador, y amargas lágrimas brotaron de sus ojos. La escena iba convirtiéndose en un espectáculo. Los líderes religiosos, embriagados por la sed de venganza, buscaban testigos falsos. Este hombre blasfema, decían, pero cada acusación caía en el vacío ante la autoridad silenciosa de Jesús. Este cumplía sin palabras con lo que las Escrituras habían anunciado de él, siendo como un cordero llevado al matadero. Isaías 53:7. Mientras la noche avanzaba, se encendía un fuego en el hall de la casa de Caifás. Los discípulos se congregaban en las sombras, temerosos y deseosos de entender el propósito detrás de la angustia. La historia de redención comenzaba a brotar en los corazones temerosos que allí se hallaban, aun cuando no podían ver el desenlace glorioso que Dios había develado. En el rostro de cada hombre, la confusión se multiplicaba. Algunos consideraban regresar a sus antiguas vidas al sentirse derrotados,
pero en el fondo de sus corazones, un tenue susurro de esperanza comenzaba a levantarse. El poder del sacrificio inminente de Jesús podría abrir caminos que nunca antes habían contemplado, y mientras las horas prolongaban la desesperanza, una voz suave resonó en sus recuerdos: no temáis, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Fue entonces que la comprensión del milagro de transformación comenzó a gestarse. Oh, pero lo que aún no sabían estos hombres es que la historia no concluiría allí. Un nuevo amanecer estaba en el horizonte, y la gloria inefable de Dios estaba por ser revelada. ¿Estás listo para ver las cosas de manera nueva?, resonó en su interior, lleno de promesas divinas. Un camino de salvación estaba a punto de florecer en medio del desierto de su desconfianza. La noche se deslizó sobre Jerusalén como un manto oscuro que ocultaba el fervor divino en medio de la tristeza. En el interior de la casa del sumo sacerdote, la atmósfera se impregnaba de esperanza y temor a la vez. Jesús, todavía rodeado por la multitud hostil, permanecía en pie, donde sus enemigos buscaban cualquier motivo para condenarlo. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?, le preguntó Caifás. Su rostro tenso reflejaba tanto odio como curiosidad, ansioso por atrapar al Nazareno en su confesión. Yo soy, respondió Jesús, con una voz que resonaba con autoridad. Marcos 14:62. La verdad brotaba de sus labios como agua viva, desafiando la oscuridad que intentaba ahogarla. En ese instante, los ojos del sumo sacerdote se encendieron con fuego, como si el mismo infierno estuviera instigando su reacción. «Ha blasfemado». «¿Qué más testigos necesitamos?», bramó Caifás, despojándose de su dignidad, en su sed por sacrificar la verdad a la vanidad. El caos que siguió fue ensordecedor. Los guardias escupieron sobre Jesús, cubrirlo de burlas y golpes, sin que él intentara defenderse, recordando su propia palabra: el Hijo del Hombre debe sufrir muchas cosas. Lucas 9:22. Aquellas palizas eran parte del designio eterno que el Padre había trazado desde el principio, donde los sufrimientos del justo abrirían una puerta a los arrepentidos. En medio de la penumbra, Pedro seguía aterrado, lejos pero presente. Se sentó junto a un fuego, tratando de encontrar calor mientras su corazón se enfriaba. ¿No eres tú también de esos hombres?, insistió otra vez una de las sirvientas. La culpa lo envolvía como una serpiente, aplastando su valor. No soy, repitió con voz quebrada, su fe tambaleándose en la fría noche. Cada palabra de negación dejaba una herida profunda. Cada vez que se alejaba de su maestro, se hundía más en el desánimo. Y el canto del gallo volvió a sonar, y nuevamente sus lágrimas se convirtieron en un torrente. Fue entonces que una imagen brilló en su memoria: Jesús mirándolo con amor y esperanza a pesar de la traición. Yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Lucas 22:32. Aquella oración divina se aferraba a su corazón, sacudiendo las cadenas del miedo. Mientras tanto, en el salón donde Jesús se encontraba, la acusación era un eco pesado. Los fariseos y escribas se regocijaban en su propia oscuridad, cegados por su rechazo a la luz. Pero el plan de Dios se desplegaba en cada palabra, en cada momento de sufrimiento. Escribí en mi ley: lo que ha de suceder, sucederá. Resonaba en el corazón de Jesús. En el rostro de aquellos hombres, la ira y la incredulidad se convertían en un laberinto sin salida, mientras el Santísimo contemplaba desde el cielo el fragor que anticipaba la victoria en la cruz. Su corazón rebosante de amor no solo contemplaba la traición de aquel día, sino cada corazón perdido buscando redención a través del sacrificio de su Hijo. ¿Acaso sabían ellos que lo que pretendían como un fracaso sería la mayor victoria de la historia? La sombra del sacrificio ya proyectaba la luz de la vida eterna. Se acerca el momento donde todo será transformado, se escuchó en el espíritu colectivo de los discípulos, esperando el amanecer de una nueva esperanza. Esa luz divina, pronto resplandecería en la oscuridad, proclamando que lo que fue rechazado por el mundo sería, en verdad, la piedra angular de la fe. La vida renacía en los corazones angustiosos, y en la distancia, una voz suave y firme resonaba: ciertamente,
no dejaré que prevalezcan las tinieblas. Y así se preparaba el cielo para romper la formidable cortina de la muerte. ¿Estás dispuesto a esperar el milagro en medio de la tormenta? El plan de Dios no ha terminado, susurraba la promesa en el viento, mientras la historia del amor salvador estaba lista para desatarse con todo su esplendor. La escena se tornó oscura mientras el canto del gallo anunciaba no solo la llegada de un nuevo amanecer, sino también el cumplimiento de las escrituras que hablaban del Mesías. Jesús, herido y burlado, permanecía firme ante las acusaciones, el peso de los pecados del mundo recayendo sobre sus hombros. Todo esto ha sucedido, había dicho, para que se cumplan las escrituras, Mateo 26:54. Era un sacrificio inminente y glorioso, un camino hacia la redención. Mientras las palabras de Caifás resonaban en el salón, un estruendo de jadeo se desató en el corazón de los discípulos. Pedro, aferrado al fuego con lágrimas en los ojos, no podía entender cómo su lealtad había sido tan frágil. Nunca te negaré, había proclamado con ardor. Sin embargo, aquí estaba, enfrentando el golpe de su propia debilidad. El encuentro de miradas con Jesús profundizó su dolor, el amor y la compasión en los ojos de su maestro se hicieron más brillantes que cualquier condena. Yo he orado por ti, le resonó en la memoria, y una chispa de esperanza comenzó a germinar nuevamente en su corazón. Mientras tanto, Jesús fue llevado ante Pilato, el gobernador. Las angustias del pueblo se apretaron en el aire mientras clamaban por su condena. «Crucifícale», gritaban al unísono, comparando la vida de su Salvador con la libertad de un criminal. En ese tumulto, Jesús escuchó el eco de la desesperación humana, una desesperación que él mismo había venido a redimir. Este es el tiempo, había dicho en su corazón, recordando las profecías que anunciaban su pasión. Aunque la desesperanza cubría el paisaje de Jerusalén, Jesús sabía que el camino hacia la salvación debía recorrerlo. En su encuentro con Pilato, el gobernador se sintió agobiado por la actitud de desdén que la multitud exhibía. «¿Eres tú el rey de los judíos?», le preguntó. Jesús respondió, «Tú lo dices», Lucas 23:3. La declaración de Jesús era un reflejo de su realeza, no en términos terrenales, sino en el contexto profundo de la redención divina. Pilato, presionado por la multitud, comenzó a sentir la inminente convicción de lo que estaba a punto de permitir. Quiso liberar a Jesús. «No hallo en él ningún delito digno de muerte», dijo Pilato, pero su voz se ahogó en los clamores del pueblo. Las horas avanzaban y la pasión de Cristo se tornaba más intensa. Cuando finalmente fue sentenciado a muerte, cada clavo que se estaba preparando para ser martillado representaba no solo un lamento, sino el cumplimiento de un amor eterno. En su camino hacia el monte llamado Calavera, Jesús, con una cruz pesada, ya cargaba el peso del mundo. La angustia de toda la humanidad se unía en su sufrimiento. Al llegar, fue fijado en la cruz, y mientras caía la sombra del mediodía, un grito resquebrajante se alzó en el cielo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», Lucas 23:34. En ese instante, el sacrificio consumado se tornó el grito de los redimidos, la esperanza se tejió en el hilo más delicado de la vida, ofreciendo perdón a toda la humanidad. Mientras colgaba entre dos ladrones, uno de ellos clamó en medio del horror: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y su respuesta fue la declaración que resonaría por la eternidad: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso», Lucas 23:43. La transformación de un corazón arrepentido, aún en la agonía, se hizo palpable. La gracia de Dios sobrepasaba toda imposibilidad humana. La tierra tembló, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, simbolizando que el acceso al Santísimo había sido abierto para todos. La muerte de Jesús fue el sacrificio que culminaría en la victoria. El cielo parecía llorar, pero también celebraba. El sacrificio perfecto de Cristo había traído esperanza a cada rincón del mundo. 3 días pasaron en angustiosa espera. La tumba parecía una prisión sellada, pero la promesa de resurrección colgaba en el aire. Al amanecer,
Las mujeres que se acercaron al sepulcro no encontraron la piedra, y un ángel les dijo, no está aquí, sino que ha resucitado. Mateo 28, 6. El grito de la vida resurgía en cada corazón, y el mensaje se expandía rápidamente. La muerte ha sido vencida. La resurrección trae nueva esperanza. El impacto fue radical, la historia nunca volvería a ser la misma. Jesús, apareciendo a sus discípulos, les dijo, paz a vosotros. Juan 20:19. Cada palabra reanimaba sus corazones cansados, y cada mirada renovaba su fe. La gran revelación de amor había traído la salvación a la humanidad. A medida que el tiempo avanzaba, el poder de su resurrección se extendía como un río en cada rincón de la tierra. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25, proclamaba la verdad del amor eterno que transformaba corazones. La cruz, que fue un instrumento de dolor, ahora brillaba como un símbolo de esperanza y redención, y así, culmina esta historia de sufrimiento, sacrificio, y gloriosa resurrección. El sacrificio de Cristo no solo cumplió con las profecías, sino que en su amor redentor, nos llama a ser parte de esta transformación. ¿Estás listo para aceptar este milagro en tu vida? No esperes más. Esta es la hora de la transformación, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y continúa la conversación en los comentarios sobre tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. La verdad de la resurrección está aquí para cambiar vidas.